Imagina vivir en una época donde por primera vez en la historia podías recibir un sueldo fijo a fin de mes. En plena revolución industrial, eso significaba seguridad, estabilidad y la oportunidad de mejorar tu vida y la de tu familia. El salario abrió la puerta a una nueva clase media, permitió acceder a bienes que antes eran impensables y fue visto como un símbolo de progreso y libertad. Pero han pasado más de 2 siglos y lo que en su momento fue una bendición, hoy se ha convertido en una trampa. El sueldo, que alguna vez representó estabilidad, ya no crece al mismo ritmo de la inflación, no garantiza libertad financiera y en muchos casos apenas alcanza para sobrevivir. Entonces, surge la siguiente pregunta. ¿Seguimos confiando en un sistema que en el pasado funcionó, pero que en la actualidad no nos está dando resultados? Hola. Soy Marina, tu mentora de salud financiera personal, y hoy quiero tocar un tema que a todos nos atañe, el sistema tradicional del sueldo y por qué hoy en día ya no nos favorece económicamente. Veamos una breve historia del sistema del sueldo. El concepto de trabajar por un sueldo viene de la revolución industrial. Antes, la mayoría de las personas trabajaban en su propia tierra, talleres o comercios familiares. Con la industrialización nacieron las fábricas y grandes empresas y se estandarizó la idea de recibir un pago fijo a cambio de tiempo y trabajo. El salario se convirtió en el estándar porque ofrecía dinero constante y una relativa estabilidad frente a la incertidumbre del campo. Este sistema, reforzado por leyes laborales como el Factory Act de 1833 y más tarde por el modelo fordista en el siglo XX, consolidó al empleo asalariado como la base de la clase media. Durante mucho tiempo, ese sistema funcionó, garantizaba un ingreso estable, cierta seguridad y beneficios básicos. Sin embargo, estaba pensado para una sociedad más predecible, más estable, con inflación baja, pocas tecnologías disruptivas y poca movilidad laboral global. ¿Por qué hoy ya no es suficiente el sueldo? Hay 5 factores que explican esa situación, 5 factores que nos dan claridad del por qué hoy en día el salario no alcanza. Veamos esos factores. Factor número 1. Los salarios reales han retrocedido en muchos países. Tras el repunte inflacionario global de los últimos años, los incrementos nominales de salario no han compensado la subida de precios, erosionando el poder de compra de los hogares. El factor número 2 tiene que ver con el crecimiento salarial que no sigue a la productividad. Durante décadas, la productividad del trabajo ha subido muchísimo más rápido que los ingresos de la mayoría de los trabajadores. Eso significa que el valor adicional que genera la economía no se traduce proporcionalmente en salarios. Entendiendo por productividad del trabajo lo que produce una persona o un trabajador promedio por cada hora de trabajo. Con el avance de la tecnología, la automatización, el uso de maquinaria, software y procesos más eficientes, cada trabajador hoy genera mucho más valor que años atrás. Lógicamente, si producimos más valor, deberíamos ganar proporcionalmente más. Pero lo que ha ocurrido es totalmente distinto. Las estadísticas indican que la productividad ha crecido mucho más que los salarios reales. Si revisamos las estadísticas, entre 1973 y 2013, 40 años, la productividad creció aproximadamente un 74%, mientras que los salarios reales, ajustados por inflación, solo crecieron un 9% en el mismo periodo. Es decir, la brecha es abismal entre lo que se produce y lo que realmente se percibe de sueldo. Como factor número 3 tenemos la inflación y el ajuste insuficiente de sueldos. En muchos países, los aumentos nominales de salarios se han quedado por debajo de la inflación,
provocando caídas en los salarios reales, incluso cuando la tasa de empleo o el Producto Interno Bruto parecen positivos. La transformación tecnológica y cambio en la demanda de habilidades figura como el factor número 4. La automatización, la digitalización y la adopción de inteligencia artificial están reconfigurando qué trabajos crecen y cuáles se reducen. Esto genera beneficios concentrados para trabajadores y empresas con alta complementariedad tecnológica y deja vulnerables a quienes ejercen tareas rutinarias o con baja demanda de nuevas habilidades. Y finalmente tenemos como el factor número 5 la mayor precariedad y heterogeneidad del mercado laboral. Aunque hay crecimiento en ciertos indicadores agregados, la estructura del empleo actual muestra más contratos temporales, trabajos a tiempo parcial y plataformas digitales que no siempre entregan la estabilidad necesaria para planificar financieramente a largo plazo. El contexto exige dos respuestas complementarias. La primera de ellas, políticas públicas que protejan el poder adquisitivo, promuevan el reparto justo del crecimiento y faciliten la formación continua. Y la segunda, estrategias personales, diversificar fuentes de ingreso, actualizar habilidades y construir activos que generen ingresos pasivos o residuales. Este panorama lo que nos muestra es que ya estamos en pleno desarrollo de un nuevo sistema. No podemos decir que estamos a la puerta de un nuevo sistema que va a sustituir al sistema tradicional del sueldo. No, ya estamos viviendo dentro de él. Por lo tanto, esta nueva sociedad tan cambiante y con una evolución a una velocidad que prácticamente de un día para otro todo cambia, tenemos nosotros que lograr adaptarnos a esa velocidad y a esos cambios. En conclusión, confiar exclusivamente en un sueldo como el único mecanismo para alcanzar la seguridad financiera hoy en día es un grave error. El mensaje central de este video es entender que el sistema tradicional del sueldo ya no nos garantiza la estabilidad financiera que todos hemos soñado en algún momento. Pero hay una buena noticia dentro de todo esto. Eso se puede cambiar y la manera de cambiarlo es que nosotros transformemos nuestra manera de pensar y nos podamos adaptar a ese sistema actual, al sistema que hoy en día exige de nosotros una diversificación y una potenciación de nuestras habilidades. De esa manera nosotros podemos dar valor a la sociedad y a través de ello recibir beneficios económicos que nos permitan a nosotros construir el estilo de vida que todos deseamos. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos diferentes fuentes de ingreso. He ahí la importancia de comprender que existen diferentes tipos de ingresos, los ingresos activos, pasivos y residuales. Pero para llegar a ello, el camino, la ruta a seguir es entender, internalizar que nosotros somos nuestro principal activo, que dependiendo de cómo nosotros nos gestionamos como individuos, nos capacitamos y manejamos un conjunto de recursos, eso es lo que nos va a permitir a nosotros realmente lograr la diversificación de ingresos y, por supuesto, tener unas mejores y sanas finanzas. ¿Qué significa en la práctica ser tu principal activo? Veamos. No es solo acumular títulos, es desarrollar competencias transferibles, como por ejemplo, resolución de problemas, comunicación, dominio de herramientas digitales, ventas, análisis de datos, etc. También es cuidar tu salud y energía. Sin ellas no puedes desplegar tus capacidades. Invertir en salud es invertir en productividad y continuidad laboral. También gestionar correctamente tu tiempo. No basta con trabajar más horas, sino con enfocarte en actividades de alto impacto. El tiempo bien gestionado convierte a la persona en un activo más productivo y rentable. Tener conexiones estratégicas. Tu red de relaciones puede ser la diferencia entre estancarte o crecer.
Una colaboración, un socio o un cliente recomendado pueden acelerar tu desarrollo mucho más que cualquier aumento salarial. Y la adaptación tecnológica en un mundo impulsado por la digitalización y la automatización, quien integra la tecnología en su día a día laboral o empresarial, multiplica su capacidad de generar ingresos. Definitivamente el verdadero motor para tener crecimiento económico eres tú mismo. La pregunta ahora es la siguiente: ¿cómo estás administrando a tu principal activo? Si este video te hizo reflexionar, escríbeme en los comentarios cuál sería el primer paso que hoy tú estarías dispuesto a dar para comenzar a diversificar tus ingresos. Y antes de despedirme, quiero pedirte que te suscribas al canal en el botón que está acá abajo. De esa manera vas a recibir las notificaciones para los próximos videos que voy a estar publicando. Y me vas a estar ayudando en este proyecto educativo, cuya finalidad es dar un aporte para seguir construyendo una sociedad financieramente educada. Bye bye.